Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de esta semana en la que tenemos a un invitado especial que nos va a comentar su experiencia con la fotografía, por lo que este capítulo lo hemos llamado Ojo con el arte. Gonzalo Contreras del Solar, nuestro invitado, es ingeniero de sistemas. Sin embargo, hoy vamos a conversar sobre su motivación por el arte. Gonzalo, muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros, porque en un tiempo tan difícil como los actuales, tener un hobby o una actividad que te permita desconectarte de la vorágine diaria y conectarte con la interioridad es súper importante. Así que nos encantaría conocer qué ha sido la fotografía para ti y cómo descubriste tu pasión por la fotografía. Gracias por la invitación, por invitarme en el chat que tienen ustedes, y voy a contarles un poco cómo nace esta pasión por la fotografía. Debo haber tenido como 10 años aproximadamente. Teníamos una farmacia en La Paz y a una cuadra de la farmacia estaba la Kodak, representada por la Casa Cable. Y siempre salía a caminar y veía que en la vitrina tenían unos sets de fotografías muy chicos. Y le rogaba a mamá que me comprara el kit. Y la mamá dijo, otra cosa, voy a hacer que te invite el representante y que veas cómo revelan la fotografía y después hablamos. Bueno, entro al laboratorio, había máquinas, había todo, y me pasan a un cuarto oscuro iluminado con rojo y veo que una hoja de papel blanca empieza a nacer una imagen, una fotografía. Esto es algo que hoy día posiblemente a la juventud no le puede llamar la atención, pero a mí me caló, me dio hizo algo, un clic en mi manera de ver cómo se iba formando esa imagen. Yo creo que ahí nace el tema de la fotografía. En paralelo, sí estuve expuesto a distintos colores. La Paz es una ciudad que está rodeada de cerros multicolores, morados, naranjas, cafés, negros, algo de vegetación verde, que no hay mucha, pero también. Y después cuando íbamos a la zona de Yungas, que es donde teníamos la casa de campo, todo el camino era en tonos verdes y con cascadas de colores que se podría uno imaginar plateados, velvet, como digamos, de colores. Entonces, ese por un lado. Por otro lado, mi abuelo tenía una colección de los libros de las revistas de National Geographic y él me regala mi primera suscripción en el año 67. Entonces, en esa época yo tenía 11 años. Y entonces, obviamente el National Geographic me llegaba y estaba lleno de fotografías de multicolor que hicieron que esta pasión por la vida de color que el mundo tiene me influya en mi manera de ver el mundo. Muy interesante todo lo que nos has contado y cómo has logrado conectarte. ¿Cómo has logrado complementar tu trabajo y familia con tu pasión por la fotografía? Una pregunta muy difícil porque es difícil complementar el tema de pasión con el tema fotografía. Porque cuando uno está trabajando tiene que estar trabajando, no puede estar preocupado. Lo que sí hacía es viajar el fin de semana antes de la reunión o quedarme el fin de semana después de la reunión, de tal manera que el país donde estuviera visitando, por ejemplo, estaba en Suiza, estaba visitando Estados Unidos, estaba visitando Francia, un país Inglaterra, me quedaba el fin de semana a sacar fotos y obviamente planificaba el viaje, dónde iba a ir, arrendaba un auto, los lugares donde iba a sacar fotografía, o me tomaba un tren cuando estaba en Suiza, que es básicamente el método que uno se maneja allá. Y eso desde el punto de vista de trabajo.
Con tema familia es un poco más difícil porque la familia es demandante, pero hay una ventaja. Las mejores fotos que yo saco o que me gusta sacar es muy temprano en la mañana, donde toda la familia está durmiendo, o hacia el atardecer, donde o están descansando o están haciendo otra actividad. Entonces hay un poco de latitud que me permite sacar fotografías sin que se Sí, interponga con la vida familiar. Pero es difícil. sin duda, porque la familia y el trabajo son actividades muy demandantes. Observando tu fotografía, es claro que hay un tema que te fascina, porque tú no, en tu fotografía no hay objetos ni hay personas. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a ese tema y qué significa para ti? Bueno, el tema es el agua, ¿no? El agua es un elemento que da vida al mundo y a los seres, realmente, básicamente es eso. Y mi fotografía se enfoca en desde el agua líquida, sólida con los hielos, con las nieves y todo, o estado gaseoso como son nubes. Básicamente tengo todo ese espectro: lagos, ríos, cascadas, vertientes, pequeñas gotitas. Entonces, ahora, todos estos viajes que hacía de chico hacia la zona de Yungas, donde teníamos la casa de campo, estaba expuesto como le dije, a muchas cascadas y habían vertientes al lado del camino. Había una cascada que caía sobre el camino, entonces uno pasaba por el auto y la cascada llovía agua Sobre el camino. sobre el camino, sobre el auto que uno pasaba. Entonces hubo esa procesión. Ahora, yo creo que eso hizo que en mi subconsciente quedara, como llaman en inglés, el imprint de la imagen del agua. Si bien yo me compré una máquina de Yashica cuando ya empecé a trabajar a los veintitantos años, que fue mi primera cámara, saqué algunas fotos de agua subconscientemente. Y fue más adelante cuando hubo un concurso del Goethe Institut en La Paz, donde el tema era el agua. Entonces empecé a buscar en mis registros de fotografías, que ya las tenía impresas, porque básicamente uno sacaba e imprimía, y presenté 3 fotos al concurso. Y curiosamente gané el premio principal, un segundo premio y una mención honrosa de las 3 fotos que publiqué. Y ahí me di cuenta que tenía una pasión por el agua y obviamente se aceleró el proceso de más fotos de agua, más de nubes, más de hielos. Fue profesionalizando con equipos más profesionales, fuelles para poderme acercar mucho a las pequeñas gotitas de agua, queriendo imitar esas gotitas de agua que había visto en algún momento cuando iba a la zona de Yungas. Mi papá estaba cazando, yo miraba con binoculares gotas de agua que estaban pegadas en las ramas de árbol que parecían pequeñas perlas plateadas. Muy interesante todo esto y la verdad es que nos hace entender muchas cosas de la fotografía, cómo una persona puede lograr llegar a esa pasión. Y ahora nos gustaría saber cómo difundes o muestras tu fotografía al público y cómo se gestiona esto a nivel nacional e internacional. Mi hijo me recomendó que instalara un nuevo software, entonces eso hice y se ha ido perfeccionando. Mi hija me ayuda con la parte de mi manejo de redes sociales, tengo Instagram, y obviamente me corrige todo lo que tengo que presentar en mi página web, de tal manera que tenga coherencia entre lo que estoy publicando en Instagram y en mi página web. En adición, tengo 4 galerías virtuales, 2 en Estados Unidos, una en Japón y otra en Singapur, que difunden mis imágenes. Y lo que hago es, una vez por semana, subo 2, 3 fotos, tanto a las galerías como a Instagram, y voy publicando. Lo mismo hago a medida que voy sacando fotografías durante el año, van al catálogo de la página web, que dice, por ejemplo, año 2025, ya tengo un catálogo de todas las fotos que sacaba este año.
Tengo de Canadá, tengo de Uruguay y en Estados Unidos, que estuve a comienzo de año. Hay redes especializadas entre todos los fotógrafos que se dedican a esto igual que tú, me imagino que se conversan. Sí, hay varias redes. No estoy muy metido en muchas, Ya. porque te demanda mucho tiempo de estar Ah. contestando y todo. Una temporada estuve con una red alemana, no alemana, creo que de Europa del Este, Frame. Después sí estoy metido en LinkedIn. Tengo un perfil de la fotografía donde publico también las fotografías cada la semana. Y ahí sí hay redes por temas, por ejemplo, hay temática de galerías, temática de fine art, temática de distintos temas en los que estoy metido y hay gente que me hace preguntas, yo contesto. Sabemos que en Chile has participado en muestras de fotografía con poemas. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia? Durante mis exposiciones y todo, y distintas versiones que hice en el Centro Cultural de las Condes o con Isabel Aninar, conocí a Roberto Edwards y le mostré mi trabajo y él sabía que me dedicaba a la fotografía de agua. En algún momento, Gonzalo Rojas, el poeta, se contacta con Roberto Edwards, le dice, quiero sacar un libro que se va a titular Del agua. Y quisiera que tú nos saques las fotografías de agua para acompañar los poemas. Entonces Roberto le dice, la persona indicada para hacerte este trabajo es Gonzalo Contreras. Me contactan con Gonzalo Rojas, hijo, hago un catálogo de fotografías de muestra, las ve el papá, le gusta y hacemos un acuerdo de hacer el trabajo para el libro que él estaba pensando hacer, que llamaba El agua, donde a cada poema iba una fotografía de agua y que representaba de alguna manera el contenido del poema. El libro fue un libro de, como ya no me acuerdo, creo que eran 250 páginas, un libro bastante grueso. Lo financió Aguas Andinas, hicieron 3.000 copias para sus clientes y 50 copias de esas fueron de lujo en un papel especial, en un empastado especial, que fue el regalo del gobierno de Chile a los presidentes que venían a la cumbre iberoamericana que se hacía en Santiago. Y ese libro fue a parar a cada uno de los presidentes. Yo tengo mi copia también en particular, como todos los que participamos en el proyecto. Espectacular debe haber sido eso. Uy. Muy entretenido todo lo que nos has contado hasta ahora. Me gustaría pasar a un tema relevante en estos tiempos. ¿Cómo ha impactado en tu fotografía el desarrollo tecnológico de los últimos años? Definitivamente positivamente, ¿ok? Como dicen, vengo del mundo analógico donde todo se manejaba laboratorio químico, papel y todo. Uno tenía que imprimir la fotografía, había que gastar mucho tiempo en limpiar el negativo para que en la ampliadora no quedara las marcas en el papel de una pequeña pelusa, un pequeño polvillo, una micro polvo, por decirlo, que en el papel cuando uno imprime se amplifica un punto negro. Después los programas para escaneo, entonces ahí uno podía transferir toda esta fotografía negativos a una forma digital y corregir los pelusas y sacar todas las pelusas con el famoso Adobe Photoshop que todo el mundo lo conoce. Y obviamente se imprimía esa fotografía en máquinas que habían pocas en Santiago, en realidad había una que la tenía Roberto Edwards, que hacía que la imagen que se proyectaba, un láser pintaba un papel fotográfico que después se revelaba. El láser pintaba perfecto y quedaba como una fotografía como si se hubiera hecho en el sistema anterior. Posteriormente aparecieron las máquinas inkjet
profesionales que competían con esta máquina, 12 tintas, 11 tintas, y permitían poner papeles de alta calidad que tienen duración de 100 años. Ahí toda la tecnología varió desde lo que era analógico, las cámaras digitales que te permitían mirar con la inmediatez del día de hoy, ver que la imagen que tú sacaste, que acabas de apretar el botón, es lo que tú querías sacar o corregir. Antes había que esperar una semana, un mes hasta poder ver el resultado de lo que tú acababas de fotografiar cuando se revelaba. En adición, han aparecido un montón de software como para la música que te dicen, esta canción fue remasterizada. Uno puede decir, esta imagen fue remasterizada sacando valores que estaban metidos dentro de la imagen, latentes, que uno permitía ¿Revelar? No. sí, Enaltecer. la palabra es Eso. enaltecer lo que estaba dentro del negativo o el sustrato. Lo mismo con la parte digital. Uno puede sacar la fotografía digital en lo que llaman formato RAW, que es un formato que la cámara no corrige, porque normalmente las cámaras de los celulares le hacen correcciones para el ojo humano, pero cuando uno saca un RAW no corriges, mira lo que está mirando, bien enfocado, no enfocado, muy azulado porque la luz del sol del día es cenital y hay mucho azul reflejado, o rojo hacia el final del día, todo depende de eso. En cambio, cuando uno saca RAW, es lo que... Es el instante tal cual. La arruga te quedó ahí, no la puedes movilizar ni cambiar. Entonces, estos programas permiten que estas fotos digitales uno pueda sacarle mucho color, o por ejemplo las sombras que normalmente con el papel, los negativos anteriores hubiera salido una cosa negra total. Hoy día con estos programas uno permite extraer información y que salga como si no estuviera negro. Esa sombra, uno puede ver detalles dentro de la sombra que antes no lo podía hacer. Todo eso ha mejorado y todo eso es una ventaja que antes no la teníamos, que era todo a pulso manual, ¿no? Sí, en realidad la tecnología en todos los campos, bien utilizada, te permite mejorar la calidad de todas las producciones. Pero hay que ser experto para poder usarla bien. ¿Qué sentimientos o emociones generan en ti tus fotografías cuando las ves realmente ya terminadas? Y voy a aprovechar de hacerte también otra pregunta. ¿Cómo podrías explicar a una persona ciega lo que tú sientes o lo que tú expresas con tu fotografía? La emoción la tengo el momento que estoy sacando la fotografía. Mi ojo me dice, mira Gonzalo, ve esto, fotografía esto. Y tengo que pausar a sacar la foto. Y eso me llena de energía porque estoy viendo algo que digo, esto va a ser una foto maravillosa. Ya la visualizo. No es que la prepare, porque hay muchas personas que preparan fotografías, hacen sets, componen. No. Yo camino y mi ojo me dice esto. La segunda emoción es cuando revelas digital o analógicamente e imprimes el papel. Y cuando está la hoja impresa, donde están todos los detalles, toda esa emoción que tú tenías cuando sacaste la foto, la estás teniendo ahora que la estás viendo, contacto con la estás. Porque una cosa es mirar en una pantalla, otra cosa es mirarla en el papel, que va a perdurar, que no es digital, la fotografía queda como Permanece. permanece como analógica. Hay muchos tratados de que en algún momento el mundo se va a volver analógico porque no va a haber electricidad y va a morir todo lo digital. Bueno, esto queda físico. Ahora, esa misma emoción de ver una imagen, ¿cómo expresar lo mismo para una persona no vidente? Hay dos casos, obviamente la persona que nació 100% ciega y la persona que perdió la vista. Entonces la persona que perdió la vista
conoce lo que eran los colores o conoce lo que eran las sombras y uno le puede contar los detalles. En la persona que nació desde que nunca tuvo visión es mucho más complejo porque uno tiene que expresarles tal vez más por las formas, el tacto, porque ellos viven con mucho tacto y oído. Ujú. Entonces, el sonido del agua, por ejemplo, de una cascada, de una lluvia, el silencio de la nieve, que uno dice, ¿cómo es el silencio de la nieve? Hay un silencio que uno lo siente cuando está nevando. Lo mismo pasa con una cascada, el rugido del agua, ¿verdad? O el agua cuando está lloviendo en el tejado, o el granizo. Todo eso tiene una señal que uno puede transmitirle a una persona no vidente. Y obviamente el tacto de ellos puede decir, mira, toca el agua, toca el hielo, toca el frío, toca el granizo. Y obviamente ellos son mucho más perceptibles a los sonidos, ese granizo, esa lluvia. Posiblemente ellos pueden sentir mucho más lo que es ese silencio de la nieve. Sí, yo creo que es súper importante el tema del silencio, cuando la fotografía o la imagen transmite silencio, porque una cosa que las personas ciegas disfrutan mucho es el silencio. Y eso lo encuentran, por ejemplo, en el medio de un lago. Y algo que ellos les transmite una emoción y los ayuda Valoran. y se contactan con su interioridad es el silencio en el medio del agua calma, digamos. Qué importante sería que el mundo entendiera lo rico que es captar el silencio, entender lo que es el silencio y poder sentirlo. Tal como dice Gonzalo, el silencio de la nieve. Es impresionante, es verdad. Es un silencio especial. Bueno, y además, volviendo un poco a tu pregunta anterior, con todas estas situaciones que tú dices cuando has viajado y todo, cuando vas de paseo, cuando dices voy a ir a sacar fotos, a veces vas, me imagino, con tu familia y todo. Yo creo que debes tener miles de anécdotas con este tema de cuando de repente ves algo, no te importa en qué situación estás o dónde estás, si puedes parar o no puedes parar, si había un niño llorando, nada, tú te bajas y me imagino que corres a sacar ese momento que tus ojos en ese momento lo vieron. Yo creo que algún día, si nos volvemos a encontrar y volvemos a tener esta interacción, nos podrás contar estas cosas, estas anécdotas. Estaba en Yosemite, en una de las cascadas, y obviamente mm, del sendero no podía sacar la foto que quería. Entonces me salí del sendero, me fui a una roca y había una persona casada conmigo que me gritaba y me decía, y junto con todos los turistas, que salía de ahí, pero tenía que sacar la fotografía, y la saqué y la fotografía salió maravillosa. Y es una de las que está en este libro con Gonzalo Rojas que publicamos. Y una de las tantas que también puse mi vida en juego. En juego. Bueno, sabemos que has viajado muchísimo por tu trabajo y esto también lo has aprovechado para hacer fotografía. ¿Cuáles han sido los lugares más increíbles que has podido fotografiar? Un lugar que para mí es un lugar mágico y místico se llama Ceromarca, queda muy cerca de la ciudad de La Paz, camino hacia el subtrópico. Es un valle que queda a una altura de 3.600, 3.800, que supuestamente tendría que ser a esa altura gris y es verde, pero tiene un misticismo, el color del agua es 100% cristalina, hay mucha humedad y da mucha magia. Ahí he sacado las mejores fotos y una de las fotos la foto que ganó el premio del Goethe Institut la saqué en ese valle. El otro lugar que encuentro fascinante es Torres del Paine. Torres del Paine tiene la majestuosidad de los cuernos, la majestuosidad del glaciar Grey, caminar sobre el hielo,
o sacar fotos viendo cómo se va desmoronando o se va muriendo el glaciar, porque están desapareciendo ese glaciar. O al final de la tarde, 10 de la noche, ver unos atardeceres con unas nubes lenticulares que parecen una colección de ovnis, una convención de ovnis que se juntan para el final de la tarde sobre las Torres del Paine. Es un espectáculo. Ahora, una pregunta bien diferente, pensando en la música. ¿Con qué estilo de música tú conectas tu fotografía y por qué? Definitivamente con música rock sinfónico. Yo podría poner la palabra rock sinfónico. Un Jethro Tull, un Emerson Lake and Palmer, un Pink Floyd. Tal vez no quedo con los heavy metal, no quedo con los melosos. Tal vez me puedo quedar con Elton John con los primeros 2 discos o primeros 3 discos. Después se puso muy meloso, ¿no? Me quedo más con la música que tiene energía, que tiene vibración, que yo creo que esa vibración del tambor, de la música, esa vibración la tiene el agua y la energía que te produce. Entonces yo creo que por ahí conjugan los dos puntos. La siguiente pregunta, me queda claro cuál sería tu segundo hobby si no hubieras conectado con la fotografía. Se me ocurre que es la música, ¿o no? Definitivamente. La música, yo tocaba piano de chico, no continué con el tema del piano porque nunca logré aprender bien a leer música. Me costaba mucho y para poder tocar los compositores clásicos y todo eso, uno tenía que saber leer bien y mis dedos no funcionaban tan bien como mi mente quería que funcionaran. Tal vez fue lo mismo con la pintura. Si bien mi tía Dora me regaló este set de pintura que empecé a pintar cuando era muy chico, no pinté mucho porque mis dedos no hacían lo que mis ojos o mi mente quería que hicieran. Entonces yo creo que ese fue el motivo por el cual tal vez no continué con la música. Pero de todas maneras, la conexión, la posibilidad de explorar distintas artes, por Dios que es importante en la vida de todas las personas. Y pensando en eso, ¿has hecho alguna vez talleres o clases de fotografía? ¿Y cuáles son, desde tu punto de vista, las claves para ser un buen fotógrafo? Una vez hice unas clases para mi hija Rosario que quería con sus amigas que les explicara hacer clases de cómo funciona la fotografía. Fue una experiencia, pero no, aparte de esa, no tuve un mayor avance o clases a otras personas. Sí, puedo haber explicado a alguien que sacó una foto que me pide recomendación, pero no fue como curso. Desde el punto de vista de cómo sacar una buena fotografía, hoy día está lleno de Manuales. manuales, cursos de fotografía. Y es la práctica, básicamente es la práctica. Ahora, desde el punto de vista de cómo funciona la fotografía, hay mucho. Yo les puedo contar que durante muchos años yo sacaba fotos, no tenía ni técnica, ni sabía cómo funcionaba la cámara, ni la óptica, nada, sacaba fotos de lo que me gustaba. Entre ellas el agua. En un momento, como comenté, mi abuelo me regaló mi primera suscripción a National Geographic. Ya estaba en la universidad, estaba en Monterrey, en México, y el National Geographic saca un libro de las mejores fotografías que sacaron sus fotógrafos, obviamente de todas las imágenes que tienen, y me encargué el libro, un libro bastante grande, como un atlas de tamaño, y venía con un manual de cortapalos donde explicaba los fotógrafos del National Geographic cómo eran las cámaras, cómo era la sacada, cómo se debía sacar la fotografía, el obturador, la velocidad y los tipos de películas que habían una cantidad de distintos, en blanco y negro, en color, diapositiva, no diapositiva, Kodachrome, que era la mamá de todas las películas de color. Y ahí
empiezo a entender que estaba muy lejos de saber sacar fotografías y empecé a aprender. Lo mismo les digo, traspasaría ese tema a alguien que quiere aprender a sacar fotografías, que empiece con lo básico y que después busque algo que lo apasione para sacar fotografías de esa pasión y practique, y practique, y practique, y saque lo que... Y eso es lo que he hecho. Ahora, una cosa es ser un muy buen fotógrafo, donde uno sabe toda esta técnica, cómo funciona el lente, cómo funciona la luz, cómo funciona la velocidad, cómo tiene que enfocar para que salga la foto perfecta. Por ejemplo, un fotógrafo de matrimonio, o un fotógrafo de vestimenta, un fotógrafo que saca comida. Fotos publicitarias. Fotos publicitarias. Son excelentes fotógrafos, son profesionales, pero eso no es pasión, eso no es arte, o puede que sea arte, pero cuando uno quiere que tenga pasión, uno tiene que usar todas esas técnicas, pero en visión del arte que uno quiere hacer, o de la pasión que uno quiere tener, o cómo uno quiere compartir. Muchísimas gracias, Gonzalo, por haber participado con nosotros en este podcast y habernos contado estas interesantes historias de cómo comenzaste tu vida y tu trayectoria fotográfica. Sí, muchísimas gracias porque la mayoría de nosotros vemos la fotografía, pero no tenemos idea de lo fascinante que es el proceso que hay detrás. Así que te agradezco montones que nos hayas compartido todo lo que es la riqueza del proceso siempre, y como en todo, lo más importante es la motivación y la pasión. Y por supuesto la práctica, porque la práctica hace al maestro. Así que muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Gracias por la invitación de ustedes.